voy a grabar esta clase. La clase de hoy es referida a uno de los últimos temas de diseño de base de datos relacionales. Nosotros hemos visto de manera casi que intuitiva el diseño de una base de datos relacional. Hemos visto que a través de las dependencias funcionales podíamos determinar cuándo una tabla se debía dividir en dos o en tres. Hemos visto el diagrama de entidad-relación que nos permitía hacer un diseño gráfico, nos servía de guía conceptual. A partir de las reglas de negocio podíamos definir las entidades y con las entidades definir las interrelaciones entre las entidades, darle una cardinalidad a esas interrelaciones y en función de eso, si eran uno mucho, ir definiendo cómo eso se podía convertir en entidades según lo prescribe el modelo relacional. A partir de eso, nosotros podríamos implementar este modelo relacional en un motor de base de datos, ¿no? En nuestro caso, el motor que vamos a usar para implementar nuestro diseño va a ser un MySQL. Y a partir de ahí, bueno, ya tendremos nuestra base de datos implementada y disponible para cargarle datos. O sea, como saben, como ya dijimos, en una base de datos relacional, el modelo se hace antes de cargar los datos, ¿no? Antes de cargar los datos, uno tiene que tener totalmente diseñado el modelo de base de datos que va a usar, la base de datos que va a usar en cuanto a sus tablas, restricciones y demás. No es así en el caso del modelo no relacional, donde es mucho más fácil generar modificaciones a la estructura de los datos, dada la naturaleza propia de ese modelo. Lo que vamos a ver hoy, en la primera parte, y veremos si en la segunda parte llegamos a ver algo más, es lo que se llaman las formas normales. Las formas normales prescriben una forma que en términos de hoy podrían ser llamados como buenas prácticas en cuanto a cómo identificar esquemas indeseables, o sea, diseños indeseables que nos permitan generar errores de consistencia de acuerdo a lo que prescribe el modelo relacional. Las formas normales son 6. La 1, la 2, la 3, la forma normal de Boyce Codd, la 4 y la 5. Son 6 formas normales que vamos a ver. Vamos a entonces arrancar con ese tema, que como les dije, prescribe una forma de detectar y solucionar los esquemas indeseables, o sea, los diseños que serían no correctos. Esto entre comillas porque la normalización, que es el proceso de adaptar un diseño a lo que prescriben las formas normales, no es una Biblia en el sentido de que sea obligatorio sí o sí cumplir con las formas normales, sino que es una guía para lograr un diseño de acuerdo a lo que prescribe el modelo relacional. Desnormalizar una base de datos es hacer que determinadas tablas o relaciones no cumplan con todas las formas normales. Y eso es posible en la medida en que se justifique por una cuestión, por ejemplo, de performance, ¿no? La performance por ahí justifica el violentar, digamos, las formas normales. Por eso les digo que no es una Biblia. Pero uno
lo debe hacer de manera consciente. O sea, uno sabe que está violentando de una forma normal y lo hace de manera consciente y así se lo expresa en la documentación y a los clientes que se vayan a conectar. Creo que salió de la llamada. Le di F5 para alargar la presentación y me sacó de la... porque tenía elegida... No me funciona bien. Ahora sí. Bien. Voy a compartir pantalla a los fines de comenzar la presentación que tenemos preparada para hoy. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, acá empezamos con una introducción a los esquemas indeseables, que es lo que las formas normales intentan evitar a través de prescribir las 6 formas normales que hay. Por ejemplo, hay alguna redundancia que se produce cuando yo quiero unir temas que no tienen que ver, ¿no? Datos independientes. Por ejemplo, tengo el número de estudiantes en una relación universidad, tengo el número de estudiantes, el nombre del estudiante, la materia, la fecha que se inscribió, la fecha de examen y la nota, ¿no? Vemos acá que, por ejemplo, la fecha de inscripción está unida con la fecha de examen y el número de estudiantes, cada vez que entre un registro del número de estudiantes, vamos a tener que repetir el nombre del estudiante, que podría estar en otra tabla. Entonces estamos uniendo información que es independiente, ¿no? Tratar de grabar, por ejemplo, las fechas de examen en esta misma tabla, poner que la materia matemática se rinde tal fecha, sería mezclar información que no tiene nada que ver, ¿no? Por ejemplo, la fecha de examen con la nota. O sea, si yo quiero cargar, me estoy refiriendo, si quiero cargar el cronograma de exámenes y uso esta misma relación para cargar las notas y la fecha de inscripción de los alumnos, estaría generando información que no tiene nada que ver. Entonces, la forma de solucionar esto es descomponerlo: el número, el nombre, el resultado, la materia, el nombre y la materia, ¿no? Bueno, así vemos que hay muchísimas, ya las vimos nosotros, hay muchas esquemas indeseables que nos hacen o repetir datos. El repetir datos puede generar una inconsistencia, porque un dato que debería ser igual en todas partes puede estar diferente en algún lado y generar una inconsistencia. O sea, un dato debe estar una sola vez en la base de datos, según la teoría. También debemos nosotros evitar los null, ¿no? Si hay lugares donde vemos que hay null, que no es que signifiquen que no tenemos el dato, porque ahí sería un null válido. Puede haber datos que no lo hemos conseguido y por eso le ponemos null. Sino que por diseño eso tiene que ir null si es que sucede algo y no tiene que ir null si es que sucede otra cosa. Entonces, en ese caso, por ahí es un esquema indeseable, ¿no? Básicamente, los esquemas indeseables apuntan a no repetir información y a desagregar según los diferentes concerns, que le llaman, los diferentes aspectos del modelo relacional. Algunas definiciones que ya vimos a modo de repaso: las dependencias funcionales no triviales
son aquellas que el lado izquierdo no es un superconjunto del lado derecho, ¿no? Si yo tengo, qué sé yo, documento, nombre y apellido, me determina nombre, ¿no? El lado izquierdo es un superconjunto del lado derecho, o sea, el lado izquierdo incluye el lado derecho, ¿no? Si yo tengo, como les digo, DNI, nombre y apellido, eso me va a determinar al nombre, pero esa es una dependencia funcional trivial, ¿no? Es muy evidente, es trivial, no aporta información y por eso no nos suele ser útil usar una dependencia funcional trivial. Por lo tanto, debemos identificar cuáles son las no triviales, y son una característica de las no triviales es que el lado izquierdo no es un superconjunto del derecho. La clave, nosotros lo vimos, es un conjunto de atributos que de manera única y mínima determina las tuplas de la relación. Entonces, cuando todos los atributos de una relación quedan determinados por un conjunto, un subconjunto o conjunto igual a la relación de atributos, entonces en ese caso hablamos de clave siempre y cuando ese conjunto que determina toda la relación no contenga un subconjunto que también determina toda la relación, que sería, en ese caso no sería mínima la clave. La clave, para que sea considerada como tal, tiene que ser mínima, tiene que determinar toda la relación y no haber un subconjunto que también la determine a toda la relación. Clave candidata es lo mismo, es simplemente otro conjunto que también determina de manera mínima toda la relación. Clave primaria es una de las candidatas, elegida directamente por quien está diseñando. Y decimos que los atributos primarios son atributos que son parte de las claves candidatas, ¿no? Estas definiciones ya más o menos ustedes las tenían, tal vez esto de no trivial y atributos primarios no lo habíamos visto, pero son bastante, no lo habíamos visto con ese nombre en realidad. De nuevo acá repasamos lo que era una clave, dijimos que la clave conjunto que debe determinar a toda la relación y no tener un subconjunto Z tal que pueda deducir que Z también determina toda la relación, ¿no? Tal que esto implica, tal que F implique que Z me determina toda la relación, lo que acabamos de decir. Bueno, y acá vamos a lo que vamos a ver nuevo hoy. Como les dije, las formas normales se utilizan para evitar los esquemas indeseables y tenemos 6 formas normales, la 1, la 2, la 3, la de boicot, la 4 y la 5. Una característica de las formas normales es que cada una incluye a la otra, ¿no? Si un esquema cumple con la forma normal 3, también está cumpliendo con la forma normal 2 y la forma normal 1. Entonces, esta es una característica de las formas normales que dice que el conjunto de esquemas que cumplen con una forma normal inferior está incluido dentro de los esquemas que cumplen con una forma normal superior. Entonces, si nosotros dijéramos que cumple con la forma normal 5, cumple con todas las formas. En realidad esto responde a un proceso histórico de determinación de esquemas indeseables. Se arrancó con la primera forma normal 1 y se detectaron otros esquemas indeseables que la forma normal 1 no abarcaba, entonces se definió la forma normal 2 y después se encontraron esquemas que no estaban abarcados por la forma normal 3, forma normal 2, entonces se inventó la forma normal 3 que abarcara todo. Y así, después la de forma normal de boicot, la 4, la 5, hasta que la 5 fue la expresión que abarca todos los esquemas indeseables determinados hasta el momento. Entonces, vamos a ver la forma normal 1. De una relación, una de las características es que las formas normales se definen para una relación. No para un conjunto de relaciones con clave foránea o vinculadas, como sea,
sino la forma normal se hace un análisis relación por relación, o sea, tabla por tabla, si lo queremos decir en términos de diseño físico. Tabla por tabla se va analizando si cumple o no una forma normal. Entonces, se dice que una relación cumple con forma normal 1 es cuando la relación no tiene atributos no atómicos. Fue algo que yo les dije al principio, que también estaba prescrito directamente en y que tampoco tiene grupos repetitivos, ¿no? No tiene grupos repetitivos ni atributos no atómicos. Esa es la forma normal 1. Digamos que esto sería un diseño incorrecto o un esquema indeseable. Si yo, por ejemplo, tuviera una persona y quiero guardar la información de todas las ciudades que ha vivido esa persona, que puede ser más de una, entonces lo que hago es, ha vivido en una relación, el nombre de la persona y la lista de ciudades en las que vivió, ¿no? Acá le podríamos poner ciudades, para que quede más claro que este campo es para guardar varias ciudades, ¿no? Entonces el nombre y la ciudad en la que vivió. Uno que vivió en una ciudad, bien, Pérez vivió en Córdoba nomás, pero Martínez vivió en Córdoba y en La Rioja, y entonces ciudades las ponemos a la lista separadas por comas, separadas por pipe, separadas por espacio, por punto y coma, por lo que se les ocurra, pero cualquiera de esas soluciones es incorrecta desde el punto de vista de la forma normal 1, no cumple con la forma normal 1, o sea que este diseño es incorrecto. Y es el que debemos evitar. También este diseño, acá tenemos grupos repetitivos, ¿no? El grupo de los teléfonos, tenemos el teléfono 1, el teléfono 2, el teléfono 3. Podríamos haber puesto ciudad 1, ciudad 2, ciudad 3. Bueno, esto también, ya lo habíamos visto, son esquemas indeseables. ¿Estamos? ¿Cuál es la solución? Bueno, es generar una tabla de ciudades aparte que tenga una foreign key a la tabla de ha vivido en. De ese modo, yo voy a repetir varias veces el nombre y las distintas ciudades que ha estado, y tengo la tabla de todas las ciudades. Entonces, esto que está solucionado a nivel de columnas, solucionarlo a nivel de filas. De modo de filas. Entonces yo acá a este teléfono, el ID cliente, teléfono, ID cliente, teléfono, ID cliente, teléfono. Lo convertiría a este registro en 3 registros. Solo ID cliente y teléfono. Y la clave sería el ID cliente y el teléfono. Como una persona no registra 2 veces el mismo teléfono, tendría como clave el cliente y el teléfono. ¿Se entiende? Esa sería la forma de solucionar cuando me encuentro con algo que no sé cómo de solucionarlo, que no cumple con la forma normal 1. La forma normal 2 es algo que ya vimos también. En general, esta la 2 y la 3 y la de boicot ya los vimos cuando vimos el ejemplo del Excel. Era de una forma intuitiva, determinábamos las dependencias funcionales y con eso determinábamos los esquemas indeseables. Bueno, acá lo tenemos formalizado en lo que se llama una forma normal, y donde dice que la forma normal 2 se dice que un esquema de relación está en forma normal 2 si ningún atributo no clave es funcionalmente dependiente de solo una parte de la clave. O sea, la forma normal 2 me dice que si está en forma normal 1 y, eso lo podríamos agregar,
porque una se incluye con la otra. Si un esquema está en forma normal 2 y está en forma normal 1 y ningún atributo no clave es funcionalmente dependiente de solo una parte de la clave. Veamos. ¿Cuál es la clave de esta relación? Supongamos que tenemos los empleados, el ID de empleado, el departamento en que trabaja, el porcentaje que le dedica a ese departamento. En este caso asumimos que un empleado puede trabajar en varios departamentos, un porcentaje de su tiempo en cada uno. El nombre y la calle donde vive. ¿Ven? Entonces, ¿qué dependencias funcionales detectamos acá? Vamos a detectar que la calle y el nombre dependen funcionalmente de el ID del empleado. El ID del empleado me determina el nombre y la calle. Por lo tanto, hay atributos no clave, que es lo que dice acá, un atributo no clave, funcionalmente dependiente de una parte de la clave, en este caso el EMP-ID. ¿No? No es funcionalmente el nombre y la calle dependiente de toda la clave, sino de una parte de la clave. En ese caso decimos que no cumple con la forma normal 2. Esto provoca el no cumplir con la forma normal 2, que hay datos que se deban repetir, como Suárez y Suárez, y la calle, o se repite todas las veces que un empleado trabaja en diferentes departamentos, cosa que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? En cambio, el porcentaje del trabajo sí depende del empleado más el departamento. El porcentaje de trabajo es de este empleado en este departamento, un 30%. Y de este empleado en el departamento personal, un 70%. Entonces queda determinado por las dos. Lo que no está cumpliendo con la forma normal 2 son estos dos atributos. Esto me genera muchos problemas de actualización. El nombre y el empleado se repite por cada departamento en que trabaja. Si la dirección cambia, cada registro debe ser actualizado, ¿no? Si esta cambiara, yo tendría que actualizar todas las veces que aparece, o esta, y esta, y esta. Por la redundancia, el dato podría quedar inconsistente. ¿Qué pasaría si acá tuviera una calle diferente? Entonces, ¿dónde vive? ¿En Sucre o en Jujuy? ¿En dónde vive? ¿En la calle Sucre o en la calle Jujuy? Supongamos que acá tenemos a Jujuy, ¿no? Bueno, me salió re feo, pero es Jujuy, dice. Aunque no lo pague. Supónganse que vive en la calle Jujuy. Que tiene registrado la calle Jujuy y la calle Sucre. Esto es una inconsistencia porque es el mismo empleado, no puede vivir en dos lados. El dato podría quedar inconsistente y si en algún momento el empleado queda sin departamento asignado, desaparecen sus datos. Esto es bastante importante. Supónganse que este empleado, el 3202, en un momento queda como libre y depende directamente del directorio de la empresa y no trabaja más en ningún departamento. En ese caso yo debería eliminar estos registros y voy a perder el nombre del empleado y el domicilio. Entonces, ojo, ahí estaría perdiendo información valiosa
que es el nombre y el domicilio del empleado, porque dejó de trabajar en un departamento específico. Supónganse que la regla de negocio lo permitiese. Entonces, todos estos problemas se pueden producir cuando se genera el incumplimiento de la forma normal 2. ¿Cómo se soluciona? Descomponiendo, como ya lo habíamos visto. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, ¿cuál es la parte de la clave que me está determinando a los otros atributos en PyD? ¿Cuáles son los atributos determinados por esta dependencia funcional que me está generando problemas? El nombre y la calle. Con eso, entonces, armo una nueva entidad. Entonces, mi nueva entidad va a tener los atributos que me determinan a los otros atributos y que es parte de la clave. Por otro lado, ese atributo, para no perder información, debe quedar en el resto, que quedará igual, sin tocarse, pero se eliminarán los que no son claves, o sea, de mi relación original, elimino los que no son claves. Nombre y calle ya no aparecen acá, ¿no? En asignado A, que era mi original. Pero sí tiene que aparecer el lado izquierdo de la dependencia funcional que estoy detectando que no cumple con la forma normal 2. Este en PyD sí debe mantenerse para mantener una relación con el dato que yo tenía asociado acá. Entonces yo quiero saber quién es el NPID que trabaja en compras con un porcentaje de 30%. Bueno, para eso obtengo el NPID y voy a ir a la tabla a buscar Suárez y la calle. Bien, van a ver que siempre la solución pasa por descomponer. Cuando encontramos algo que no cumple con las formas normales, siempre la solución pasa por descomponer la relación que no cumple, generando nuevas relaciones. La forma normal 3, o sea, lo primero que se dieron cuenta, como les decía que esto es un proceso histórico, lo primero que se dieron cuenta fue que había atributos que dependían funcionalmente de parte de la clave. Y eso se dieron cuenta de que era un problema. Entonces, definieron la forma normal 3. Dice que un esquema de relación está en forma normal 3 si ningún atributo no clave es funcionalmente dependiente de una sola parte de la clave. O sea, si está en forma normal 2, podría decir, un esquema de relación está en forma normal 3 si está en forma normal 1, en forma normal 2. Y la forma normal 2 ya vimos que incluía la 1, entonces si está en la 1 y en la 2. Y esto es lo que agrega la forma normal 3. Y ningún atributo no clave es funcionalmente dependiente de otro atributo no clave. O sea, en este caso la forma normal 3, aparte de lo que ve la forma normal 2, le agrega que los atributos que no son clave pueden depender funcionalmente de otros atributos que tampoco son clave, ¿no? Y que... y eso estaría fuera, sería un esquema indeseable y estaría fuera de lo que se llama la forma normal 3. Cuando hablamos de clave, esto es importante, hablamos tanto de primary key como de candidate key, ¿no? Que no puede ser funcionalmente de otro atributo no clave. Si hubiera un atributo que es candidate key, eso no es considerado atributo no clave. Es considerado un atributo clave. Si hubiera supónganse que acá yo tuviera DNI, ¿no? ¿Cuál es la clave? ¿El DNI o el NPID? Bueno, las dos son claves, una es clave candidata, las dos son claves candidatas y alguna será clave primaria. Pero para considerarse no clave,
ni este, ni el MPID ni el DNI son no clave. Los dos son clave, por más que pertenezcan a distintas claves, ¿no? O sea que cada vez que hablamos de clave candidata y de la clave primaria también. En este caso, por ejemplo, el código postal me determina la ciudad, ¿no? Suponiendo que no hay un código postal que abarque dos ciudades, ¿no? O sea que si yo tengo una ciudad y otra ciudad, no voy a tener un código postal que me abarque parte de cada una de las dos ciudades. Suponiendo esa regla, que no sé si es cierta, entonces una ciudad va a tener varias áreas con distintos códigos postales, pero todos dentro de la misma ciudad. Y otra ciudad tendrá sus propias áreas con códigos postales. Entonces, dado un código postal cualquiera, yo voy a tener una única ciudad a la cual ese código postal pertenece, ¿no? O este código postal tiene una única ciudad a la que pertenece. Este código postal, o sea, que dado un código postal, yo obtengo una ciudad. Entonces, el código postal me determina la ciudad, ¿no? Código postal me determina la ciudad. ¿Código postal es clave? No. ¿Clave candidata? No. Entonces hay un atributo no clave como la ciudad que está determinado por otro atributo no clave. En ese caso no estoy cumpliendo con la forma normal 3. ¿Cuál es la solución? Descomponer, como siempre. Esta es la dependencia funcional que me estaba rompiendo la forma normal 3. La llevo a una nueva tabla y la clave de esta nueva tabla la mantengo en la tabla original. El código postal se mantiene en la tabla original. Y entonces yo voy a tener el MPID, el nombre y el código postal. Con el código postal yo puedo determinar cuál es la ciudad, siguiendo esas reglas de negocio. Y ahí no voy a repetir, como en el caso anterior, que yo para cada vez que había un empleado que viviera en el mismo código postal, repetía el nombre de la ciudad. Y eso puede tener el mismo problema que vimos para la forma normal 2. Entonces, repasemos. Tenemos la forma normal 1 que prescribe que no se deben poner ni listas ni grupos repetitivos, ¿no? La forma normal 2 que dice que ningún atributo puede ser funcionalmente dependiente de una parte de la clave. Y la forma normal 3 que me dice que ningún atributo no clave puede ser funcionalmente dependiente de otro atributo no clave. Es más o menos lo mismo que hicimos nosotros en la presentación esa que vimos en el Excel. ¿Qué hicimos ahí? Determinamos las dependencias funcionales y vimos cuando las dependencias funcionales no eran no eran totales. Del lado izquierdo no había una clave y entonces generamos unas nuevas relaciones con esa dependencia funcional, manteniendo la clave de la nueva relación en la vieja relación. La forma normal de boicot surge a partir de que la forma normal 3 todavía no cubría todas las posibilidades de esquemas indeseables. Entonces se dice que un esquema está en forma normal de voice code, se escribe, bueno, a ver, voy a escribir mejor acá, porque si no me escribo hay cosas, voice
Boycott, que es uno de los padres del modelo relacional. Este es el nombre de una persona, de un académico, un investigador, que desarrolló mucho del modelo relacional. Boycott entonces definió una forma normal que cubría las tres formas normales que vimos antes y que cubría otros casos que no habían sido cubiertas por la 2 y la 3. De ahí, si quieres que ver relación de forma normal de Boycott, sí, solo sí, toda dependencia no trivial, ¿se acuerdan de la dependencia no trivial? Tiene como lado izquierdo una clave candidata. Vemos acá que generalizó, digamos, del lado izquierdo tiene que haber una clave candidata para que esté en forma normal Boycott para todas las dependencias funcionales que podamos determinar para un esquema de relación dado. Entonces, por ejemplo, yo tengo el esquema de relación cursado. El profesor determina la materia, quiere decir que un profesor dicta solo una materia. Pero también la materia determina el profesor. Una materia es dictada por un solo profesor. Y tengo entonces dos claves. Tengo el estudiante cursa una materia con un profesor. Pero tengo dos claves acá. El estudiante y la materia determinan estudiante, profesor y materia. Y el estudiante y el profesor también determinan estudiante, profesor y materia. Entonces tengo la clave y la clave candidata. Veamos, cumple con forma normal 2. Cumple con forma normal 2. ¿Qué decía la forma normal 2? Que ninguno no clave depende de parte de la clave. ¿Cuáles son los atributos no clave acá? ¿Alguien me puede decir cuál es el atributo no clave? Profesor sería. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguien no está de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? No. Profesor es parte de la clave candidata. O sea que profesor también es clave. ¿Se acuerdan lo que les dije recién? Que no solo hay que ver la clave principal, sino también las claves candidatas. En definitiva, tienen el mismo nivel de importancia la primaria que la candidata. Lo que pasa es que tenemos que tener una sola. A los fines de físico y práctico, no a los fines del modelo de relaciones. Entonces, profesor sí es clave. Entonces, el 2 dice, si un atributo no clave, y no tengo ningún atributo no clave, entonces toda esta relación cumple con la forma normal 2. La forma normal 3 dice algo parecido, que todo atributo no clave es dependiente funcionalmente de otro atributo no clave, pero acá no tengo atributos no clave. ¿No? ¿Se entiende? Entonces, esta relación cumpliría con la forma normal 2 y con la forma normal 3. Pero no cumple con la de Boycott, que dice que sí o sí, toda dependencia funcional no trivial tiene como lado izquierdo una clave candidata. Esta dependencia funcional, profesor determina materia, no tiene como lado izquierdo una clave candidata, porque profesor no es una clave candidata. Las claves candidatas son estudiante materia y estudiante profesor. ¿Se entiende? Esta otra tampoco, materia determina profesor, no es del lado izquierdo una clave candidata. Materia no es clave candidata. Las claves candidatas son estudiante materia y estudiante profesor. ¿Estamos? Entonces, ¿cumple con la 2? Sí. ¿Cumple con la 3? Sí. ¿Cumple con la de Boycott? No. Por eso, como yo les digo, en el proceso histórico de la determinación de las formas normales, se encontraron después que habían hecho la 3,
con que había esquemas de relación que cumplían con la 2 y con la 3, pero que eran indeseables. ¿Por qué indeseable? Porque la relación materia-profesor se va a repetir para todos los datos de los estudiantes que cursen esa materia con ese profesor. ¿Se entiende? Entonces, eso puede generar una repetición con todos los problemas que ya vimos, que puede haber inconsistencias, que cada vez que cambie algo, tenga un cambio el profesor, tenga un cambio en todos lados, etcétera, etcétera. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Cómo se solucionan siempre estas cosas? ¿Alguien me lo dice? Separando en dos relaciones. Desagregando, descomponiendo, correcto. Entonces, genero 2, cursado, donde estudiante y profesor, y me llevo a otra materia y profesor, ¿no? Entonces acá la que estoy tomando como base es esta: profesor determina materia, entonces dejo el profesor como clave foránea a la tabla materia, donde el profesor me determina la materia. O podría haber hecho al revés: hago estudiante materia basándome en esta dependencia funcional y me llevo la materia y el profesor a otra tabla, pero ahora la clave principal es la materia. Cualquiera de las dos soluciones es válida. A mí me suena más bonita esta, pero la segunda, pero cualquiera de las dos es válida. ¿Estamos? ¿Alguien no entiende? Hasta acá hacemos un reconto a ver si entendimos todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, esa relación sí, sería la relación entre la dependencia funcional entre materia y profesor, o profesor y materia, ¿es una dependencia funcional trivial? No. Una dependencia funcional trivial es la que el lado derecho es un subconjunto del lado izquierdo. Y materia no es un conjunto de profesor, no. Bien. Para nada. Está buena la pregunta, pero no. No es. Por ejemplo, qué sé yo, estudiante en materia me determina materia. Esa sería trivial. Estudiante en materia me determina materia. Y sí, si tengo una materia en el lado izquierdo, lo que está y lo tenés del lado derecho, eso es trivial. O sea, es algo obvio. Trivial quiere decir obvio, más o menos. Que no aporta ninguna información. Acá sí aporta alguna información. Al decir que el profesor determina materia, está diciendo que el profesor dicta solo una materia. Si no, no la determinaría, si puede dictar dos materias. Ahí está aportando información del modelo, del negocio. A ver, veamos la pintura general. Lo que tenemos son relaciones y lo que tenemos son formas de detectar cuando esa relación genera un esquema indeseable. Una vez que detectamos que esa relación está generando un esquema indeseable, no cumplir con alguna de las formas normales, vemos que la solución es descomponer en base a las dependencias funcionales esa relación. Es lo mismo que hicimos en el Excel, le vuelvo a repetir, lo mismo que hicimos en el Excel, que lo hicimos de manera bien intuitiva, pero ya trabajando con el concepto de dependencias funcionales, ahora lo vemos expresado de una manera formal en las formas normales. Bueno, vamos a ver la forma normal 4.
Para ver la forma normal 4 tenemos que definir un nuevo tipo de dependencia. Nosotros hemos visto hasta ahora las dependencias multivaluadas. No, las dependencias funcionales. Hemos visto hasta ahora las dependencias funcionales. Ahora vamos a ver las dependencias multivaluadas. Bien. ¿Cuándo encontramos una dependencia multivaluada? ¿Cuándo? Si R de un esquema de relación y XY está incluido en R, podemos definir entonces una dependencia multivaluada X multidetermina Y, se lee así como X multidetermina Y sobre R, como una restricción aplicable a cualquier instancia R de R, siendo R todos los esquemas posibles, todas las instancias posibles, digo, todas las instancias posibles, según la cual cada valor de X existe un conjunto bien, para cada valor de X existe un conjunto bien definido de Y, y ese conjunto de valores es independiente del resto de los atributos, R menos XY. No se entendió nada, ¿no es cierto? Esto tienen estas expresiones. No se entiende cuando uno las lee, pero después si uno las explica, en sí se entiende. ¿Qué nos está diciendo acá? Nos está diciendo lo siguiente. Primero, tengo dos subconjuntos, que pueden ser uno o varios atributos cada uno de ellos. Tengo el subconjunto X y el subconjunto Y de atributos. Nosotros antes de la dependencia funcional también teníamos dos conjuntos de atributos donde un conjunto me determinaba el otro, en la dependencia funcional. ¿Qué quería decir eso? Que dado un valor en el conjunto de la izquierda, obtenía un único valor en el conjunto de la derecha. Ahora no. Ahora decimos que obtenemos un conjunto de valores, o sea que dado un X obtengo un conjunto bien definido de valores de Y. Ese conjunto puede ser uno o varios valores de Y. Y ese conjunto es independiente del resto de los atributos, R menos XY. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que XY no pueden constituir, para que haya dependencia multivaluada, toda la dependencia, toda la relación. No pueden constituir toda la relación. Tiene que haber atributos en R que no están ni en X ni en Y. Hay atributos adicionales, digamos, que están fuera de la dependencia multivaluada. Para que haya dependencia multivaluada y que ese conjunto de atributos es independiente de X y de Y. Entonces, para que haya dependencia multivaluada se tienen que cumplir varias cosas. Para que X multidetermine a Y, quiere decir que dado un X existe un conjunto bien definido de valores de Y. O sea que dado un valor de X, no existe un único valor de Y como la dependencia funcional, sino que existe un conjunto. Y que existe otros atributos aparte de X e Y, y que son independientes semánticamente de eso. Veamos cómo se lee eso. Esto es otra forma de hablar de las dependencias multivaluadas, pero lo vamos a ver directamente acá. Decimos entonces que un esquema de relación de forma normal 4 con respecto de una dependencia jerárquica, si toda dependencia multivaluada de la dependencia jerárquica no trivial de la forma X multidetermina Y, X es una clave candidata de R. O sea, ¿qué quiere decir? Que si encontramos una dependencia multivaluada donde X es una clave candidata, estaríamos en forma normal 4. Si encontramos una donde X no es una clave, entonces no estamos en forma normal 4. Veamos ejemplo para entenderlo bien. Profe, ¿podría repetir eso? Si encontramos una dependencia multivaluada
donde X multidetermina y X no es una clave candidata, entonces estamos fuera de forma normal 4. Es lo mismo que lo hacíamos para boicot, que decíamos para la dependencia funcional, si el lado izquierdo no es una clave candidata, estábamos fuera de boicot. Acá es lo mismo, pero con las dependencias multivaluadas. Si encontramos una dependencia multivaluada, X multidetermina y donde X no es una clave candidata, entonces estamos fuera de forma normal 4. Esto, profe, por ejemplo, si yo tuviese una tabla, no sé, de curso, profesor y un libro de texto, yo puedo tener, qué sé yo, el curso física, que el profesor sea, no sé, Lasarte, y que el libro sea, no sé, no me acuerdo qué nombre era, ponele libro 1. El Sirsemasky. El Sirsemasky, ahí está. Pero después yo puedo decir curso física, profesor, no sé, Ricardo, no, sería Lasarte ahí, pero que el libro sea distinto, que sea otro, que no sea Sirsemasky. Depende si el libro está asociado al profesor, no. El libro no tiene nada que ver con el profesor. A ver, lo veamos acá. Es más o menos lo mismo. Supongamos un profesional que tiene una serie de títulos, puede ser más de uno, y maneja varios idiomas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave de esto? Tenemos nombre, título e idioma. Pedro es ingeniero y es ingeniero y agrimensor, ¿no? Y maneja el inglés y el francés, ¿no? Eso es la realidad, que Pedro es ingeniero y maneja el inglés y el francés. Entonces, bueno, yo puedo escribir cómo llenaría esto. O primero, ¿cuál es la clave de esto? ¿El nombre me determina el título? No, porque tengo varios títulos para un nombre. ¿El nombre me determina el idioma? No, porque tengo varios idiomas para ese nombre. ¿El título determina el idioma? No, porque no tiene nada que ver. ¿El título me determina el nombre? No, porque puede haber varios que tienen el mismo título. ¿El idioma me determina el título? No. Pero no tiene nada que ver. ¿El idioma me determina el nombre? No. Acá no hay ninguna dependencia funcional. Ninguna dependencia funcional. ¿Lo ven? Entonces la clave es toda la relación, los 3 atributos de la clave. ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguien tiene duda de eso? Los 3 atributos son la clave. Ahora bien, ¿hay dependencias multivaluadas? Sí. Porque dado un nombre, yo obtengo un conjunto de valores, de títulos, ingeniero, agrimensor, por ejemplo, abogado, médico, lo que fuere. Obtengo un conjunto definido de títulos independiente del tercer atributo, que es el idioma. Por eso, para que haya dependencia multivaluada, tiene que haber un atributo que no participa en la relación entre los otros atributos, que es que nombre obtiene un conjunto definido de títulos. Idioma no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, yo determino una dependencia multivaluada donde nombre me multidetermina título. Y el nombre también me multidetermina el idioma, porque el mismo análisis que hice para título lo podría hacer para idioma. Entonces, del lado izquierdo de las multideterminaciones encuentro atributos que no son la clave. La clave habíamos dicho que eran los 3 atributos. ¿Se entiende? Es medio complicado, porque aquí tengo dependencias multivaluadas donde el nombre me multidetermina el título y es independiente de idioma. ¿Recuerdan que yo les decía que para que hubiera una dependencia multivaluada tiene que ser independiente del resto de los atributos?
¿qué pasaría si idioma no estuviera acá? No habría dependencia multivalor. Si la relación fuera solo nombre y título, no habría dependencia multivaluada. Ojo, no es solo que el nombre me multidetermina el título, o sea, obtiene muchos valores bien definidos, o varios valores bien definidos de título, sino que existe otro atributo que no tienen nada que ver con título. Porque si no, no habría dependencia multivaluada y no habría violación de la forma normal 4. Si no existiera idioma, no habría violación de la forma normal 4. Solo existe esa violación al momento que existe ese atributo que no tiene nada que ver con título. ¿Mm? Entonces, el nombre me multidetermina título y el nombre me multidetermina idioma. Generalmente, la dependencia multivaluada se dice que vienen de a pares. Vienen de a pares. Porque el nombre me multidetermina título y hay idioma. Vienen de a pares. ¿Se entendió? Si ustedes ven, esta tabla es muy difícil de llenar. Una de las formas donde la puedo llenar es como está acá, donde todo contra todo. Tengo a Pedro, ingeniero que habla inglés, a Pedro que habla agrimensor que habla francés, Pedro, ingeniero que habla francés, Pedro, agrimensor que habla inglés. ¿Ven? Entonces acá tengo todos contra todos. Podría haber otras formas, donde pongo los títulos y los idiomas null, el título null y los idiomas con sus valores, ¿no? U otra forma, que sería la más minimalista, pongo solo los títulos y los idiomas, pero como puede ser que los idiomas no sean la misma cantidad de títulos, voy a tener que a algún lado poner null, ya sea del lado de título o del lado de idioma. ¿A dónde habías explicado? Ya me quedé hablando solo y no me di cuenta. En cómo corregir, creo. La forma ¿Había explicado las multivaluadas ya? Sí. Ah, bueno. Como habíamos dicho, entonces, repito rápidamente y díganme si no entienden o si me conviene. No está compartiendo, profe. Ah. Me sacó sin avisarme. Cuando pregunté, ¿entienden? Y nadie me contestaba, digo, bueno, qué poca participación los chicos. Y digo, ¿no será que los están escuchando? Y efectivamente me había ido. Bueno, habíamos dicho que existe la dependencia multivaluada, existe sí, solo sí, existe otros atributos que no tienen nada que ver con los atributos multideterminados, ¿no? Entonces, siempre vienen de a pares. El título está multideterminado por nombre porque existe idioma, porque existen atributos que no tienen nada que ver con el título. ¿Eso lo habían escuchado ya? Sí, profe. Llegaron a escuchar eso. Entonces, y el idioma es dependiente, multidependiente de un nombre porque existe título que no tiene nada que ver con el idioma. Entonces acá vemos las distintas formas. Esto no sé si lo vimos. Acá se cortó más o menos. Bueno, estamos viendo las distintas formas que yo puedo guardar en esta tabla la información. Puedo guardar haciendo todo contra todo, o sea, el ingeniero con inglés, el ingeniero con francés, el agrimensor con francés, el agrimensor con inglés, todos los valores para Pedro. Sería una forma de guardarlo todo contra todos. Otra forma es guardar los títulos primero y poniéndole nulo el idioma que no tiene nada que ver. O guardar y después guardar los títulos poniéndole nulo el título y poniendo los idiomas. Guardar los idiomas poniéndole nulo el título o guardar los títulos poniéndole nulo el idioma. ¿No? Esa es otra forma. O si no, una forma donde pongo los títulos y los idiomas y bueno, si hay diferente cantidad de títulos que de idioma, en algún lado hay un nulo.
Ninguna de estas es muy satisfactoria para guardar información. Acá repito, acá tengo nulls, acá también tengo nulls, ¿no? No, ninguna de estas es un criterio correcto para guardar. La única solución, o sea, la solución es descomponer el título profesional por un lado y el idioma por el otro, con el nombre en cada uno. Entonces, acá, ¿cuál será el título profesional? ¿Cuál será la clave? Y los dos, porque el nombre no me determina el título, porque puede tener varios títulos. Acá no se confundan. La dependencia multivaluada no es lo mismo que una dependencia funcional. Las dependencias multivaluadas no me indican cuál es la clave. Las claves se determinan únicamente analizando las dependencias funcionales, no las multivaluadas. Las multivaluadas las incluimos ahora para la forma normal 4, pero no para determinación de la clave. La determinación de la clave ya la vimos y es como la vimos. No estamos agregando nada nuevo en el tema de la clave. Bien. ¿Hay dependencia multivaluada, nombre determina título? Acá, sí, si estuviéramos analizando título, esta relación, este esquema de relación. ¿Nombre multidetermina título? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Si yo tengo dado nombre un conjunto definido de valores, ¿por qué no hay dependencia multivaluada? ¿No es porque le falta un tercer atributo? Le falta algún atributo independiente. Para que haya dependencia multivaluada, únicamente se produce cuando hay atributo independiente. Esto lo repito porque es muy importante, ¿no? Pues si no, diríamos, tengo que subdividir esto también, y no tiene sentido. Bien, esto es la forma normal 4. Vamos a la forma normal 5. Y que es la última, y es el caso más complicado que podemos encontrar al menos hasta ahora. La forma normal 5 es una forma muy simple. Acá, dependencia de junta quiere decir que si algo lo puedo subdividir sin pérdida, entonces si lo puedo descomponer sin pérdida, me encuentro que hay una dependencia de junta. O sea, si hay algo que se puede descomponer, me encuentro ante una dependencia de junta. En definitiva, abarca todo lo que vimos antes, ¿no? Todas estas se podían descomponer sin pérdida de información, entonces se generó una solución, una definición de la dependencia de junta. En vez de trabajar con dependencia funcional o dependencia multivaluada, hablamos de dependencia de junta cuando encontramos que algo, un esquema de relación se puede descomponer sin pérdida. Ahí encontramos una dependencia de junta. Y la forma normal 5 dice que si hay una dependencia de junta, que los RI no son triviales o claves candidatas de R. O sea, si del lado izquierdo encontramos algo que se puede descomponer y no es una clave candidata, entonces estamos fuera de forma normal 5. Es lo más genérico que podemos escribir, ¿no? Si hay algo que se puede descomponer, entonces, y no es clave candidata del lado izquierdo, entonces estamos ante un no cumplimiento de la forma normal 5. Veamos, porque la forma normal, yo les dije que iban surgiendo a medida que se encontraban casos que cumplían con todas las formas normales anteriores, pero que seguían siendo esquemas indeseables. Veamos ahora qué caso puede ser que cumpla con forma normal 1, 2, 3, boicot y 4,
y que siga siendo indeseable. Vamos a ver. Veamos este ejemplo. El vendedor representa una marca, a un conjunto de marcas. Un vendedor representa un conjunto de marcas. Supongamos entonces yo tengo, qué sé yo, la concesionaria Pepito vende Chevrolet, Renault y no sé qué. ¿Estamos? Ahí vamos. La marca M, las marcas fabrican tipos de vehículos. Por ejemplo, Iveco, Chevrolet fabrica pick-up, auto, sub y camiones. No sé si fabrica camiones, Chevrolet, creo que no, pero bueno. Renault sí fabrica camiones. Bueno, y así, cada uno fabrica un tipo de vehículo. El vendedor B vende las marcas M, pero solo los tipos de productos T. O sea, cada vendedor vende, yo vendo camiones y autos, ¿no? De Renault y de Iveco. Y Iveco Renault también fabrica camionetas y sub y no sé qué más. Entonces, los tres valores, vendedor, marca y tipo, están interrelacionados entre sí. La marca fabrica un tipo. El vendedor vende un conjunto de tipos. La marca fabrica un conjunto de tipos. El vendedor vende un conjunto de marcas. ¿Ven? ¿Se entiende cómo es el modelo de negocio que queremos modelar? ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a eso? Entonces, si yo quiero modelar, esto podría ser una relación entre vendedor, marca y tipo. Entonces diría, Juan vende Fiat de tipo camión, pero también vende Ford de tipo camión. Y vende Chevrolet de tipo camión. ¿Esto es la FN4, profe? ¿Cómo? ¿Esto es como la FN4, lo de ventas? ¿La forma normal 4? No es FN4. ¿Por qué? Porque dado un vendedor obtengo, y ahí está la clave, está bien la pregunta, porque no encontramos acá dependencias multivaluadas. Porque acá el vendedor me da un conjunto definido de marcas. ¿Está bien? Entonces podríamos decir que ahí hay una dependencia multivaluada que el vendedor me multidetermina marca. Siempre y cuando tipo no tenga nada que ver, sea independiente. Pero acá no es independiente. Porque Fiat solo puede fabricar camiones y camionetas. Entonces no hay una dependencia multivaluada porque el tipo no es independiente de marca, como lo era idioma de profesión. En este caso, por eso es que encontraron un caso donde no hay una dependencia multivaluada, no responde a esa definición, pero también es indeseable porque cada vez que aparezca Fiat va a aparecer alguno de los tipos. Fíjense que cuando yo descomponía, acá también tenía tres valores, tres atributos, y lo descomponía en dos tablas. Cuando yo descompongo esto, lo tengo que descomponer en tres tablas. Que me explique las relaciones, para no perder información, estas tres relaciones que tengo acá, me las explique cada uno de los esquemas de relación esta. Vendedor se relaciona con marca, vendedor se relaciona con tipo y marca se relaciona con tipo. Entonces la diferencia es, acá hay una dependencia de junta, pero no hay ni dependencia funcional ni dependencia multivaluada. O sea, acá se encuentra una dependencia de junta. ¿Por qué? Porque si yo descompongo acá en esta forma, no pierdo información. Y puedo reconstruir esta tabla a partir del producto cartesiano de las tres tablas. A partir del producto cartesiano de estas tres tablas, yo puedo reconstruir esta tabla. ¿Se entiende? Sí, Entonces, esto y los otros, la 2, la 3, la de boicot, son casos particulares de esto. De algo que se puede descomponer
y que se puede sin pérdida de información. Son casos particulares. Y este también es un caso particular, pero que no entra ni en lo que vimos como dependencias funcionales o dependencia de junta. Bien. Entonces, ¿qué es la normalización? Es el proceso de lograr que los esquemas de relación cumplan con las formas normales. O sea, este es un proceso teórico, pero está bueno tener en claro por qué y cuáles son las cosas que puedo encontrar en los diseños y cómo solucionarlos, y cómo identificarlos de una manera formal. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del proceso de normalización? Que es lograr que todas las relaciones cumplan con las formas normales, eliminar la redundancia, las anomalías de vectorización, producir un buen diseño en el mundo real y simplificar cómo imponer las reglas de integridad. ¿Cómo? Mediante la descomposición sin pérdida. Colorín colorado, esta clase ha terminado en este tema. ¿Entendieron cómo fue el proceso de análisis de las formas normales? Cómo venimos de cada vez más simple a cosas más complejas. Cómo se fue modificando esto para lograr cubrir todos los casos que fueron encontrándose en el proceso de definición de las formas normales. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Bueno, nos tomamos un recreo, yo también necesito descansar un ratito y seguimos con otro tema.